Lucía Moreno tenía 19 años cuando escapó descalza en medio de la noche del que iba a ser su matrimonio forzado con un hombre 30 años mayor que ella, un hombre que su padre había elegido a cambio de una deuda saldada y tierras prometidas. Corrió durante horas por campos vacíos hasta que sus pies sangraban y su cuerpo no podía más, y cuando pensó que iba a morir de sed y agotamiento en medio de la nada, vio una pequeña cabaña de madera con una anciana sentada afuera. La mujer, que debía tener más de 80 años, la miró sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando, y sin decir una palabra le ofreció un vaso de agua fresca. Lucía bebió como si fuera la última vez, y cuando terminó, la anciana le dijo algo que cambiaría su vida para siempre, que ella también había huido hace 60 años, que esta cabaña era su refugio y que ahora podía ser el de Lucía también. Lo que ninguna de las dos sabía era que esa noche no solo marcaba el fin de una huida, sino el comienzo de una historia que terminaría con Lucía convirtiéndose en la mujer más influyente de la región, protegiendo a cientos de niñas de sufrir el destino del que ella había escapado. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La noche antes de su boda, mientras todos dormían celebrando el acuerdo que la convertiría en propiedad de otro hombre, Lucía Moreno empacó lo único que podía llevar. Nada. No tenía posesiones propias, no tenía dinero, no tenía documentos. Lo único que tenía era el vestido que llevaba puesto y la determinación de no convertirse en la esposa de Alberto Mendoza, un terrateniente de 52 años, con reputación de crueldad y 3 esposas anteriores que habían muerto en circunstancias que nadie cuestionaba. Su padre había arreglado el matrimonio hace 6 meses, cuando las deudas de la familia se volvieron impagables. Alberto ofreció saldar todo a cambio de Lucía, y su padre aceptó sin consultarla, sin mirarla a los ojos, sin importarle que estaba vendiendo a su propia hija a un hombre conocido por su violencia. Lucía había rogado, había llorado, había amenazado con matarse antes de casarse con ese monstruo, pero su padre la había encerrado en su habitación, y su madre, que quizás la quería pero no tenía voz ni voto en nada, solo le había dicho que aprendiera a aceptar su destino, que así eran las cosas para las mujeres como ellas, que resistir solo traía más dolor. Pero Lucía no podía aceptar. Algo en ella, algo que no sabía de dónde venía, se negaba a rendirse. Quizás era el recuerdo de su abuela, que le había contado historias de mujeres valientes cuando era niña. Quizás era simplemente el instinto de supervivencia de quien sabe que el camino que le ofrecen es peor que la muerte. A las 3 de la madrugada, cuando la casa estaba en silencio y los guardias que Alberto había puesto para vigilarla se habían dormido borrachos, Lucía abrió la ventana de su habitación y saltó. El golpe contra el suelo le arrancó un gemido de dolor, pero no se detuvo. Se levantó y corrió hacia los campos, hacia la oscuridad, hacia cualquier lugar que no fuera el infierno que la esperaba al amanecer. No tenía plan, no sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarse. Las primeras horas fueron de puro terror. Cada sombra era un perseguidor, cada sonido era alguien que venía a llevarla de vuelta. Corrió hasta que no pudo correr más, caminó hasta que sus piernas temblaban, se arrastró cuando ya no podía caminar. Sus pies descalzos se llenaron de cortes y ampollas, su vestido se rasgó con las ramas y los espinos, su cuerpo gritaba pidiendo descanso, pero ella no se detenía. Cuando el sol comenzó a salir, Lucía estaba perdida en medio de campos que no reconocía, deshidratada, agotada, al borde del colapso. Sabía que si se detenía moriría, pero también sabía que no podía seguir mucho más. El mundo comenzó a girar a su alrededor, sus piernas cedieron, y cuando pensó que todo había terminado, vio algo en la distancia, una pequeña cabaña de madera con humo saliendo de la chimenea. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Lucía caminó hacia ella. Doña Carmen Ruiz tenía 83 años, el pelo completamente blanco recogido bajo un pañuelo gastado y unos ojos que parecían haber visto más de lo que cualquier persona debería ver en una vida. Vivía sola en esa cabaña desde hacía más de 6 décadas.
en un terreno que legalmente no existía, en un lugar donde nadie venía a buscar a nadie. Cuando vio a la joven aparecer entre los árboles, descalza y sangrando, con el vestido destrozado y la mirada de un animal acorralado, Carmen no se sorprendió. Se levantó de su silla con la lentitud de sus años, entró a la cabaña y volvió con un vaso de agua fresca que ofreció a la muchacha sin decir una palabra. Lucía bebió con desesperación, sintiendo el agua fría bajar por su garganta reseca, devolviéndole algo de vida a un cuerpo que estaba al límite. Cuando terminó, miró a la anciana con una mezcla de gratitud y miedo, sin saber qué esperar, sin saber si podía confiar en alguien. Carmen la estudió durante un largo momento, leyendo en su rostro una historia que conocía demasiado bien. Luego le dijo que entrara, que descansara, que aquí nadie la encontraría. Lucía dudó. Había aprendido a desconfiar de todos, especialmente de quienes ofrecían ayuda. Pero algo en los ojos de esta mujer, algo en la forma en que la miraba sin juzgarla ni cuestionarla, le dijo que podía bajar la guardia, al menos por un momento. Dentro de la cabaña todo era simple pero limpio. Una cama pequeña, una mesa con 2 sillas, una cocina de leña, estantes con frascos de hierbas y conservas. No había lujos, pero había algo que Lucía no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Carmen le preparó un baño con agua tibia y hierbas que calmaron sus heridas. Le dio ropa limpia, simple pero digna. Le preparó una sopa caliente que Lucía devoró como si no hubiera comido en días, porque en realidad no había comido en días. Y mientras Lucía comía, Carmen le contó su propia historia. Hace 60 años, ella también había huido. También había escapado de un matrimonio forzado, de una familia que la trataba como mercancía, de un futuro que otros habían decidido por ella. También había corrido descalza en la noche, también había llegado a este lugar al borde de la muerte, pero ella había encontrado esta cabaña vacía, abandonada, y había decidido hacerla su hogar. Desde entonces había vivido aquí, libre, sola, olvidada por un mundo que no la quería y al que ella no quería pertenecer. Los primeros días, Lucía durmió más de lo que había dormido en toda su vida. Su cuerpo necesitaba recuperarse del trauma de la huida, pero también del trauma de años viviendo con miedo, anticipando un destino que ahora había logrado evitar. Carmen la dejaba descansar, le traía comida, curaba sus heridas con ungüentos hechos de plantas que cultivaba en su pequeño jardín. Cuando Lucía finalmente tuvo fuerzas para levantarse, Carmen comenzó a enseñarle todo lo que necesitaba saber para sobrevivir. Le enseñó a cultivar la tierra, a reconocer las plantas comestibles de las venenosas, a cazar pequeños animales con trampas simples, a conservar alimentos para el invierno. Le enseñó a coser, a reparar, a construir, a hacer con poco lo que otros necesitaban mucho para lograr. Pero las lecciones más importantes no eran sobre supervivencia física. Carmen le enseñó a leer y escribir, algo que Lucía nunca había aprendido, porque su padre consideraba que las mujeres no necesitaban educación. Le prestó los pocos libros que tenía, tesoros que había acumulado a lo largo de los años de formas que nunca explicó, y Lucía los devoró con una hambre que no sabía que tenía. Descubrió mundos en esas páginas, ideas que nunca había imaginado, la posibilidad de ser algo más que lo que otros habían decidido para ella. Carmen también le enseñó sobre sus derechos, sobre las leyes que existían, aunque nadie las aplicara, sobre las organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones como la suya. Le enseñó que no estaba sola, que había otras como ella, que el mundo estaba cambiando, aunque ese cambio llegara lento a lugares como el que habían dejado atrás. Los meses pasaron, y Lucía se transformó. La joven asustada que había llegado arrastrándose se convirtió en una mujer fuerte, segura, consciente de su propio valor. Aprendió a no disculparse por existir, a ocupar espacio sin pedir permiso, a levantar la voz cuando algo le parecía injusto. Por las noches, sentadas junto al fuego, Carmen le contaba historias de otras mujeres que habían resistido a lo largo de la historia, mujeres cuyos nombres nadie recordaba pero cuyo valor
Había abierto caminos para las que vinieron después. Le hablaba de movimientos sociales, de cambios que parecían imposibles hasta que dejaron de serlo, de la importancia de creer en algo más grande que una misma. Lucía absorbía todo como una esponja seca que finalmente encontraba agua. Cada palabra, cada lección, cada historia se convertía en parte de ella, construyendo una nueva identidad sobre los escombros de la que su familia había tratado de imponerle. Ya no era la hija obediente que aceptaba su destino en silencio. Era una mujer que había elegido su propio camino y que estaba aprendiendo a defender ese derecho. Carmen la observaba con una mezcla de orgullo y algo más, algo que Lucía no entendía del todo. A veces la anciana la miraba con una tristeza antigua, como si viera en ella algo que había perdido hace mucho tiempo o que nunca había tenido la oportunidad de ser. Un día, cuando llevaba casi un año viviendo en la cabaña, Lucía le preguntó a Carmen por qué la había ayudado, por qué había arriesgado su paz para acoger a una desconocida. La respuesta de Carmen la dejó sin palabras. Carmen le contó que cuando ella huyó hace 60 años, estaba embarazada. Tenía 17 años y llevaba en su vientre al hijo de un hombre que la había violado, el mismo hombre con quien su familia quería obligarla a casarse para lavar la vergüenza. Había huido no solo por ella, sino por esa criatura que no había pedido venir al mundo, pero que merecía una vida mejor que la que le esperaba. Llegó a esta cabaña igual que Lucía, medio muerta, sin esperanza. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Pero a diferencia de Lucía, no encontró a nadie que la ayudara. Estuvo sola durante todo su embarazo, aprendiendo a sobrevivir por instinto, cometiendo errores que casi le costaron la vida. Cuando llegó el momento del parto, estaba sola. No había nadie que la ayudara, nadie que supiera qué hacer cuando algo salió mal. Su hija nació muerta, y Carmen casi murió también, desangrándose en el suelo de esta misma cabaña, rogando a un Dios en el que ya no creía que le permitiera seguir a su bebé. Pero no murió. Sobrevivió, aunque nunca entendió por qué. Pasó años preguntándose cuál era el sentido de seguir viviendo, sola en este lugar olvidado, con el fantasma de una hija que nunca llegó a conocer. Y entonces, hace mucho tiempo, tuvo un sueño. Soñó que una joven llegaba a su cabaña, descalza y sangrando, huyendo de lo mismo que ella había huido. Soñó que le daba agua, que la acogía, que le enseñaba todo lo que había aprendido en sus años de soledad, y soñó que esa joven se convertía en algo más grande que ella misma, que salvaba a otras, que rompía el ciclo de dolor que las había atrapado a ambas. Desde ese sueño, Carmen había esperado. Año tras año, década tras década, había mantenido la cabaña lista, había guardado ropa y provisiones, había aprendido todo lo que pudiera ser útil, y cuando vio a Lucía aparecer entre los árboles, supo que la espera había terminado. Lucía escuchó todo esto con lágrimas en los ojos, sintiendo el peso de lo que Carmen le estaba contando, la magnitud del sacrificio y la esperanza que representaba. Le preguntó qué se suponía que debía hacer, cómo podía estar a la altura de un sueño así. Carmen le tomó las manos y le dijo que no tenía que hacer nada que no quisiera, que era libre de elegir su propio camino. Pero también le dijo que había otras como ella, otras niñas atrapadas en matrimonios forzados, otras mujeres sin opciones ni esperanza, y que si Lucía quería, si realmente quería, podía ser para ellas lo que Carmen había sido para ella. Esa noche, Lucía no durmió. Miró las estrellas a través de la ventana de la cabaña y pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había aprendido, en todo lo que podría hacer. Y cuando el sol salió, había tomado una decisión. Los siguientes 5 años fueron de preparación y acción. Lucía no se quedó escondida en la cabaña esperando que el mundo cambiara. Salió a cambiarlo ella misma. Comenzó de forma pequeña, conectando con las organizaciones que Carmen le había mencionado, aprendiendo cómo funcionaban, qué recursos tenían, qué les faltaba. Descubrió que había una red de mujeres trabajando en la sombra para ayudar a otras a escapar de situaciones como la suya, pero que esa red era frágil, desorganizada,
limitada por la falta de recursos y la indiferencia de las autoridades. Lucía se propuso cambiar eso. Empezó a viajar por la región, hablando con mujeres en situaciones de riesgo, identificando casos de matrimonios forzados, creando rutas de escape seguras. Usó la cabaña de Carmen como primer refugio, pero pronto necesitó más espacio, más recursos, más ayuda. La ayuda llegó de lugares inesperados. Otras mujeres que habían escapado se unieron a su causa, aportando sus propias historias y sus propias habilidades. Algunas tenían educación formal, otras tenían conexiones con personas influyentes, otras simplemente tenían la determinación de que ninguna niña más sufriera lo que ellas habían sufrido. Juntas, crearon una organización que empezó siendo un susurro y terminó siendo un grito que nadie podía ignorar. Abrieron casas de acogida en varias ciudades, establecieron líneas de ayuda telefónica, presionaron a las autoridades para que aplicaran las leyes existentes y crearan nuevas donde hacían falta. Los primeros años fueron difíciles. Enfrentaron amenazas de hombres poderosos que veían su trabajo como una amenaza a su dominio. Enfrentaron la indiferencia de autoridades que no querían complicarse la vida. Enfrentaron la incomprensión de una sociedad que todavía pensaba que los asuntos familiares eran privados, incluso cuando esos asuntos incluían la venta de niñas a hombres que las destruirían. Pero también encontraron aliados, periodistas que contaron sus historias, abogados que defendieron sus casos sin cobrar, políticos que se atrevieron a hablar de lo que nadie quería hablar. Y sobre todo, encontraron a las propias niñas y mujeres que ayudaban, cuyos testimonios y agradecimiento les recordaban por qué hacían lo que hacían cuando todo parecía imposible. Carmen vivió lo suficiente para ver los primeros frutos de lo que había sembrado. Vio a Lucía convertirse en la mujer de su sueño, vio la red de refugios crecer, vio las primeras leyes cambiar gracias a su presión. En sus últimos meses, aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu parecía más fuerte que nunca, alimentado por la certeza de que su vida había tenido sentido. Murió una noche de invierno, tranquila, con Lucía sosteniendo su mano, diciéndole que podía irse en paz porque su trabajo estaba hecho. Sus últimas palabras fueron para decirle a Lucía que estaba orgullosa de ella, que había superado todo lo que Carmen había soñado, que el vaso de agua que le dio aquel día había sido el mejor regalo que jamás había hecho. Lucía la enterró junto a la cabaña, bajo el árbol donde se habían sentado tantas veces a hablar, y prometió que nunca olvidaría lo que había aprendido de ella. Plantó flores sobre la tumba, las mismas flores que Carmen cultivaba en su jardín, y cada primavera volvían a florecer como un recordatorio de que algunas cosas no mueren nunca. 15 años después de aquella noche en que huyó descalza de su matrimonio forzado, Lucía Moreno era una de las mujeres más influyentes de la región, aunque la mayoría de la gente nunca había escuchado su nombre. No buscaba fama ni reconocimiento, solo resultados, y los resultados hablaban por sí mismos. La organización que había fundado, que llevaba el nombre de Carmen en honor a la mujer que lo había hecho todo posible, había ayudado a más de 500 niñas y mujeres a escapar de matrimonios forzados y situaciones de violencia. Había abierto refugios en 5 ciudades diferentes, había capacitado a cientos de voluntarios, había cambiado leyes que parecían inamovibles. La cabaña original seguía existiendo, mantenida como un símbolo y como refugio de emergencia para casos especiales. Lucía la visitaba cada vez que podía, para recordar de dónde venía, para conectar con el espíritu de Carmen que todavía parecía habitar esos muros de madera. Su padre había muerto hace años sin que ella volviera a verlo. Se enteró de su muerte por terceros y no sintió nada, ni tristeza ni satisfacción, solo el vacío de una relación que nunca existió realmente. Alberto Mendoza, el hombre que iba a ser su esposo, había terminado en prisión por otros crímenes, y su nombre se había convertido en sinónimo de todo lo que estaba mal con el sistema que permitía que hombres así tuvieran poder. Lucía nunca se casó, no porque estuviera en contra del matrimonio, sino porque nunca encontró a nadie que la viera como igual,
que respetara su trabajo y su independencia sin sentirse amenazado. Había tenido relaciones, algunas buenas y otras no tanto, pero siempre había puesto su misión por delante de su vida personal. A veces se preguntaba si había sacrificado demasiado, pero luego veía a las niñas que había ayudado a salvar y sabía que cada sacrificio había valido la pena. El día que cumplió 40 años, las mujeres de su organización le organizaron una celebración sorpresa. Vinieron de todas partes, algunas que habían empezado como refugiadas y ahora eran voluntarias, otras que habían sido voluntarias desde el principio, todas unidas por la misma causa. Le dieron regalos simples pero significativos, le dijeron cosas que la hicieron llorar, le prometieron que su legado continuaría aunque ella ya no estuviera. Lucía miró a todas esas mujeres, muchas de las cuales habían llegado a ella, como ella había llegado a Carmen, descalzas y sangrando, buscando un refugio que no sabían si existía. Y pensó en la anciana que le había ofrecido un vaso de agua hace tantos años, en el sueño que había tenido, en la cadena de amor y resistencia que se extendía hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Carmen había esperado 60 años para que llegara Lucía. Lucía había trabajado 15 años para crear lo que ahora existía, y las mujeres que venían después continuarían el trabajo, cada una añadiendo su eslabón a una cadena que no tenía final visible. Esa noche, Lucía fue a la cabaña y se sentó bajo el árbol donde Carmen estaba enterrada. Le contó sobre la celebración, sobre las mujeres que habían venido, sobre todo lo que habían logrado. No sabía si Carmen podía escucharla, pero le gustaba pensar que sí, que en algún lugar la anciana sonreía al ver que su sueño se había hecho realidad de formas que ni siquiera ella había imaginado. Un vaso de agua. Eso era todo lo que había hecho falta para cambiar el curso de una vida, y a través de esa vida, el curso de cientos más. Esta historia nos recuerda que los actos más pequeños pueden tener las consecuencias más grandes. Carmen no hizo nada extraordinario cuando le ofreció agua a una joven desconocida que apareció en su puerta. Solo hizo lo que cualquier persona decente haría. Pero ese simple gesto de humanidad desencadenó una serie de eventos que terminarían salvando a cientos de niñas de destinos terribles. Nos recuerda también que nunca es demasiado tarde para encontrar un propósito. Carmen pasó 60 años esperando, sin saber exactamente qué esperaba, viviendo una vida que a muchos les parecería vacía y solitaria. Pero resulta que toda esa espera tenía un sentido. Toda esa preparación tenía un destino. A veces los años que parecen perdidos son en realidad años de siembra, para una cosecha que todavía no podemos ver. Y nos recuerda que las cadenas de opresión se rompen cuando las personas se atreven a decir no, a huir, a resistir. Lucía no solo se salvó a sí misma cuando escapó aquella noche, salvó a todas las mujeres que después ayudaría a escapar. Cada acto de resistencia individual es también un acto de resistencia colectivo, porque muestra que es posible, porque abre caminos que otros podrán seguir. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar en la importancia de los pequeños gestos, en el poder de la resistencia, en las cadenas de amor que nos conectan a través del tiempo, entonces, deja que lo sepan también quienes vengan después. Un pequeño gesto puede llevar esta historia a alguien que necesite recordar que a veces un vaso de agua es todo lo que hace falta para cambiar el mundo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.